Pero hoy me gustaría hablar un poco acerca de estos girasoles que Dios pone a lo largo de nuestra vida. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por pérdidas, todos pasamos por pecados o errores que cometemos. ¿Sí? Todos lo hacemos, absolutamente todos lo hacemos. Y ciertamente tenemos a un Dios misericordioso, pero de pronto nos cuesta trabajo darnos cuenta en dónde nosotros podemos encontrar estos destellos de gracia, es decir, este Dios actuando en medio de nuestra historia. Tenemos a un Dios vivo, mis hermanos, tenemos a un Dios, ¿sí?, que sigue actuando, que se sigue moviendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ciertamente tenemos a un Dios que se nos ha revelado a través de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir, este es un gran error, no quiere decir que Dios no siga hablando, no sigue revelando nuevas verdades espirituales. Eso lo creemos firmemente, creemos que toda la verdad revelada de Dios está aquí, pero creemos en un Dios vivo. La Biblia nunca dice que Dios se vaya a callar. Dios nos sigue hablando y en medio de situaciones difíciles, Dios nos habla a través de distintos, podemos llamarle nosotros girasoles. En medio de una situación árida, de pronto hay destellos donde nosotros podemos encontrar a Dios. Y me gustaría reflexionar en algunos, obviamente no son todos, pero sí en algunos que considero muy importantes. En primer lugar, el congregarnos, hermanos, es un girasol. El venir a encontrarnos con Dios, lo decía hace unos momentos, cuando nosotros vamos o venimos a la iglesia, decimos así, cuando decimos que venimos a la iglesia, no estamos siendo tan precisos. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y nos reunimos, no sé si recuerdan, en el Antiguo Testamento se hacía sonar una trompeta y entonces la asamblea se reunía. Básicamente esa es la idea de la eclesía, la iglesia, la asamblea. Está sonando una trompeta, no la escuchamos con los oídos, pero la escuchamos con el corazón. Déjame decirte una cosa, cada vez que tú vienes a este lugar a ver a tus hermanos, reunirte con el cuerpo de Cristo, estás diciéndole sí al Espíritu Santo. El Espíritu te está diciendo, tienes que congregarte. Y cada vez que vienes aquí simplemente le estás diciendo sí. Sí, Señor, voy y aquí estoy. Dice el Salmo 122:1. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Ahora es interesante porque este canto es un cántico gradual. ¿Se acuerdan de los cánticos graduales? ¿O ya se les olvidó, hermanos? A ver, ¿quién me dice que es un cántico gradual? Ahí en la Reina Valera, arriba dice cántico gradual, canto de David, cántico gradual. ¿Cuáles son los cánticos graduales? A cada rato se los digo, mis hermanos, si ya se les olvidaron. ¿Nadie se acuerda? Nadie se acuerda. Perfecto. Exactamente, esos son los cánticos graduales. ¿Por qué se llaman así? Bueno, lo que se hacía es que en las temporadas de fiestas santas al Señor, obviamente de todas partes del territorio de Judá, iban las personas a reunirse al templo de Jerusalén. Y conforme se reunían, imagínense, no era que cada quien iba por su lado, no tomaban el autobús, ¿verdad? Salían de una aldea varias personas, iban en el camino y de pronto se les iban pegando los de las otras aldeas. Y allí van todos en peregrinación. Yo sé que eso no suena bien católico, ¿no? Porque en la iglesia católica lo acostumbra a hacer. El 12 de diciembre, si usted sale a carretera, sabe cómo se pone el asunto. Pero en realidad no, en realidad es del pueblo de Dios, porque iban a Jerusalén. Y entonces se empezaba a reunir. Imagínense, entonces poco a poco la multitud se iba juntando. ¿Y qué iban haciendo en el camino? Pues se iban haciendo de todo, pero una de esas cosas era cantar. Y estos salmos, cuando vean cántico gradual o cántico de los peregrinos, eran los cantos especiales que se entonaban en esas ocasiones. Y se llaman cánticos graduales porque gradualmente te vas acercando a Jerusalén, te vas acercando al templo de Jehová. Por eso se llaman cánticos graduales. Pero la verdad es que había peligro, porque había muchos asaltantes en el camino, porque había animales peligrosos en el camino, porque tú no sabías si una nación enemiga de pronto quisiera atacar y estabas vulnerable. Y por eso iban cantando y poniendo en sus manos su vida en las manos de Dios, en estos cánticos graduales. Y este cántico que dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor, ¿no? O yo me alegraba cuando me decían, a la casa de Jehová iremos, dice la Reina Valera. Es un cántico gradual.
Cuando tú estés pasando por zonas áridas, yo te recomiendo algo. No dejes de congregarte. Lo primero que te va a decir la carne es, no voy. ¿Por qué? Porque estoy triste, porque estoy deprimido, porque prefiero quedarme en cama. Es lo primero que te va a decir la carne. Pero te digo una cosa, aquí vas a encontrar un girasol. Dios te va a decir algo. Y yo estoy seguro que en más de una ocasión a ustedes les ha pasado eso. Que de pronto dices, bueno, voy porque tengo que ir, porque soy responsable, porque bueno, me toca la oración, si no, ni iba, decimos, ¿verdad? Voy y de pronto Dios nos habla. Quizás no a través de la predicación, quizás a través de un canto, de un testimonio, de una oración. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez, mi hermano? ¿Te gustaría compartir brevemente o no? ¿Te ha pasado alguna ocasión en la que has dicho, de pronto llegué, me congregué y Dios puso en mi corazón, me habló para mi necesidad? ¿Te ha pasado? ¿Quisieras compartir? Si no quieres compartir no hay ningún problema, ¿eh? No te preocupes, no es a la fuerza. Lo importante, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos, ¿sí?, es la actitud con la que venimos. Venimos a encontrarnos con Dios. Y yo te sugiero eso, cuando traigas una carga bien fuerte en tu vida, de Señor, me voy a congregar, pero vengo a encontrarme contigo porque necesito de tu consuelo, necesito de tu palabra. Te vienes a encontrar con Dios, vienes a ofrecer, y eso es lo maravilloso de Dios. Cuando nosotros le ofrecemos a Dios, Dios nos da de regreso. Le ofrecemos a Dios nuestra adoración y Él nos da su bendición. Venimos a crecer, venimos a aprender, insisto, no solo por la predicación, sino que aprendemos de todo lo que se hace en medio de un encuentro, de un culto, de un servicio a Dios. Estar en un encuentro, hermanos, venir a este lugar a adorar al Señor es un girasol. Pero te digo otra cosa, tu comunidad de fe también es un girasol. ¿Y a qué me refiero con tu comunidad de fe? Me refiero a tu familia espiritual. Es importantísimo, mi hermano, mi hermana, es importantísimo que pongamos atención especial a nuestras relaciones dentro de la iglesia. Porque esas relaciones van a ser de bendición a la postre de nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Se las leo. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Tenemos que entender eso. Tenemos que aprender a hacer de nuestra congregación nuestro grupo de amigos que nos acompañan en medio de las situaciones más difíciles. Y Eclesiastés lo dice de una manera bien bonita, ¿no? De una manera bien cotidiana. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Podemos trabajar más entre dos y recibimos un mejor pago. Si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Alguna vez te ha pasado que te has sentido caído y sientes que no hay nadie allí para levantarte? A lo mejor estamos en un error, o sea, nos estamos imaginando que estamos solos cuando en realidad no lo estamos, pero ¿te has sentido así? Se siente horrible. Se siente horrible cuando te sientes solo. Por eso es importante darle ese valor tan grande que tiene a establecer relaciones filiales significativas dentro de la iglesia, porque allí van a estar tus amigos. Y mira, y no es que tus compañeros de la secundaria, de la prepa, del trabajo, tu vecino, tus compañeros del básquetbol, sean necesariamente malas personas, pero déjame decirte una cosa, a veces no tienen la sabiduría espiritual para apoyarte. Y lejos, ¿verdad?,
de ayudarte, como dice el Jesucristo, pues ciegos guías de ciegos, ¿sí? El otro está más ciego que tú, los dos se van a ir a un hoyo, por más que te quiera ayudar. Ese es el problema, ¿sí? Por eso necesitas establecer relaciones significativas con personas que teman y amen al Señor. No significa esto que todos seamos sabios y que todos seamos entendidos. En la iglesia nos falta mucho por crecer. Pero tenemos algo que los demás no tienen: el Espíritu Santo y la palabra. Tenemos eso. Y eso hace diferencia. Insisto, no somos los más fuertes, dice el mismo apóstol Pablo, no somos los más sabios, ni los más ricos, ni los más poderosos. Pero sí tenemos al sabio, al más fuerte y al más poderoso, que es Dios. Y eso hace diferencia, mi hermano. Si se acuestan dos juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Recuerdo esta anécdota del hermano Ricardo Mayol. Creo que ya ninguno de ustedes conoció al hermano Ricardo Mayol. Ahora está como misionero en El Salvador desde hace años. Es un hombre de casi 1,90 de edad. Grandote, y en ese entonces traía una barbota así como de rabino, con una vocesota así, habla así todo, ¿no? No sé imitar a los puertorriqueños, él es puertorriqueño, pero una vocesota grandísima. Y él cuenta cómo alguna vez, andando de misionero en Chiapas, visitando en Chiapas, les agarró pues a varios hermanos, se tuvieron que quedar en un poblado, y estaba con otro hermano, no recuerdo su nombre, pero sí lo conozco, chaparrito, él así, gordito. Dice, nos tuvimos que quedar a dormir en el templo. Y no había cobijas ni nada, había un frío en la sierra de Chiapas. Dice, pues con la pena, ¿no? Nos abrazamos y decimos, hermano, pero acuérdese que nomás, o sea, es por el frío, ¿no? Nomás es por el frío. Y obviamente los hermanos se los acababan al otro día, ¿verdad? O sea, bien prensados los hermanos. Dicen, no, es que es terrible pasar por frío, ¿sí? Entonces yo imagino la escena, de 1,90, ¿verdad? El otro como de 1,50, chaparrito, regordete, bien abrazados porque, dice, nos estábamos prácticamente congelando. El frío cala, hermano, y el frío mata. Necesitamos del calor de un amigo siempre. Y esos son girasoles que Dios pone, nuestra comunidad de fe. Un girasol que a veces nosotros no consideramos, una chispa de gracia en medio de las pruebas, es el aprendizaje que podemos obtener al pasar por esas pruebas. Dice Santiago 1:2-4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Y así suena bien bonito, ya en la práctica ya no suena tan bonito, ¿verdad? ¿Con quién hablaba apenas en la semana sobre eso? Sobre el perdón. No me acuerdo con quién hablaba sobre el perdón. Ah, sí, ya me acordé, con los hermanos de allá de la Misión de México. Y recuerdo una cita de C.S. Lewis. C.S. Lewis decía, a todo mundo el perdón le parece una buena idea hasta que tiene que perdonar a otro, ¿no? Si tú hablas acerca del perdón cristiano, todo el mundo va a decir, no, sí es cierto, qué bueno es el perdón. Pero cuando a ti te ofenden y tú tienes que perdonar, ya no te parece tan buena idea. Lo mismo pasa con las pruebas. Así como dice Santiago, es muy bonito. Hermanos míos, considérense muy dichosos, bienaventurados, dice la otra versión, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No sé a cuántos de ustedes dicen, qué felicidad, ¿verdad? Estar en medio de pruebas. Yo no, honestamente. Batallamos con la carne. Y dice, así con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Básicamente, lo que tenemos que ver, mis hermanos, es que en medio de las pruebas y las dificultades, nuestra actitud debería ser, Señor, algo voy a aprender de esto. No me está gustando, estoy llorando, me está doliendo, pero algo me vas a enseñar de esto. Porque si tú y yo no tenemos esa actitud, lo único que vamos a conseguir es que nos vamos a amargar. Las pruebas por sí mismas no nos hacen crecer. Es la actitud con la que enfrentamos esas pruebas. Señor, algo me vas a enseñar.
es la instrucción de Dios. Y saben una cosa, a veces confundimos y pensamos que la instrucción de Dios solo consiste en conocer la Biblia. Es una parte de la instrucción de Dios, por supuesto, y creo que es la parte más importante. El estudio de la palabra de Dios y lo que Dios tiene que enseñarnos. Pero no es la única herramienta que Dios utiliza para enseñarnos. Dios utiliza las pruebas y las dificultades para enseñarnos. Filtramos todas las pruebas a través de su palabra y entonces podemos crecer a través de la adversidad. Y creo que todos podemos dar testimonio. ¿En qué momento se fortalece la paciencia? Cuando estás pasando por dificultades. Cuando tú dices, Señor, es que ya son muchos días de esta prueba y ya no aguanto un día más. Y a veces, ¿qué hace Dios? Te da un día más. Dices, bueno, Señor, ahora sí ya, esta es mi límite, no puedo un día más. Y Dios, que realmente conoce nuestros corazones, nos vuelve a dar un día más. Pero de pronto te la llevas así y cuando tú pensabas que tú no tenías fuerzas para soportar una semana más de prueba, de pronto volteas y te das cuenta que ya pasaron 15 días de prueba y tú sigues firme. Dios te está enseñando paciencia en medio de las pruebas. La adoración se perfecciona a través de la alabanza, de las pruebas, perdón. La adoración se perfecciona a través de las pruebas. La otra vez veía un documental sobre los distintos pigmentos que se utilizaban en la antigüedad para las pinturas. Y había uno de ellos bien interesante, un color rojo intenso. Y son carísimos, mis hermanos. Esos pigmentos son carísimos porque es difícil de conseguirlos. Y algunos biblistas dicen que ese era el carmesí que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Es un pequeño molusco, pequeño animalito, que se deja secar y es hasta que, no es que lo secas, tienes que machacarlo y entonces se convierte en un polvo rojo intenso. Que se utilizaba precisamente ese pigmento para pintar las cosas carmesí del templo. La adoración más importante se da cuando eres así aplastado, estrujado, pasando por pruebas. Ahí es cuando se perfecciona la adoración, porque lo he dicho en muchas ocasiones, es bien fácil adorar a Dios cuando tu refri está lleno. Cuando lo abres y está lleno, entonces es bien fácil adorar a Dios. El problema es cuando lo abres y solo hay una papa que ya le nacieron los tallitos, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Y es lo único que hay en el refri y tienes que comer, dices, Dios, gracias te doy por esta papa. Allí se perfecciona la adoración. ¿Dónde se va a perfeccionar el amor? ¿Dónde se va a perfeccionar el amor? Cuando amas a aquel que te ha lastimado. Amar al que te consiente, al que te hace cosquillitas, o al que te hace cosquillitas, que te da la comidita a su tiempo, es bien fácil. Pues, ¿cómo vas a amar? ¿Sí? Si me hace mis chilaquiles bien buenos, por supuesto. ¿Sí? Fácil de amar. La cuestión es amar a aquel que te ha agredido, amar a aquel que te ha ofendido, que te ha traicionado. Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Allí se perfecciona el amor. Y si tú logras hacer eso, habrás crecido, habrás sido instruido por las pruebas que Dios ha puesto en tu vida, te ha hecho una mejor persona. Por supuesto, mis hermanos, un destello, un girasol que te va a ayudar en medio de los problemas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, está hablando del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, dice, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Qué cosa más maravillosa. Dice el apóstol Pablo, todo el Antiguo Testamento se escribió para que tú y yo aprendamos a tener
perseverancia, mantengamos nuestra esperanza. Se escribió para nuestra enseñanza, para edificarnos. La palabra de Dios es un girasol que te va a ayudar. Y yo sé que es difícil en medio de las pruebas. Abre la palabra, lee tu palabra, lee tu Biblia. Dios te va a hablar de alguna manera. Pero mira, la palabra de Dios no solo se nos da a través de lo que leemos en la Biblia. Insisto, quizás la predicación va a tocar tu corazón. ¿Cuántas veces no has venido y dices, pastor, era justo lo que necesitaba escuchar? O era justo lo que necesitaba escuchar mi esposa o mi hijo. Y Dios te va a hablar. No soy yo el que te va a hablar, no es el que está aquí en el púlpito el que te va a hablar, es Dios quien te va a hablar. O muchas veces a través de la alabanza. ¿Cuántas veces no has alabado al Señor y empiezas a llorar? Dices, Dios, me estás hablando. La palabra de Dios también se manifiesta allí. Pero atiende a la palabra de Dios. Y la alabanza, la música. Miren, hermanos, mucha gente dice que Dios creó la música para alabarle, para adorarle. En la Biblia no dice eso, no dice exactamente cuál es la razón por la que Dios inventó la música y puso ese sentido de música en nuestros corazones. No lo dice exactamente así. Pero lo cierto es que la música, la alabanza, cuando hablamos de música hablamos, bueno, usted sabe, lo que es la música más la letra, la lírica, forman un conjunto maravilloso que obviamente Dios utiliza no solo para que nosotros lo adoremos a Él. Mira, de pronto una de las críticas que se le hace a Dios es como que si Dios fuera un arrogante y nada más está esperando a que los demás le den esa adoración, ¿no? A ver, cántenme, ¿no? Necesito de su alabanza y su adoración. Dice, tiene una autoestima tan pobre, ¿he escuchado ese comentario? Dios tiene una autoestima tan pobre que necesita que le estemos diciendo que es bueno, que es maravilloso y todo lo demás. Lo que no entendemos es que en realidad cuando nosotros adoramos, quienes somos bendecidos somos nosotros. Dios no necesita que yo le diga eres bueno para ser bueno. Dios no necesita que yo le diga eres todopoderoso para que Él sea todopoderoso. Yo necesito decirle eso, porque cuando yo lo reconozco, Él pone en nuestro corazón este sentido de la bondad de Dios y empiezo a darme cuenta que efectivamente, aunque el mundo está del nabo, Dios muestra su bondad en nuestra vida y nos muestra su amor. Y cuando yo le digo a Dios que es todopoderoso como para darme un nuevo trabajo. Es todopoderoso como para cambiar mi vida y sacar de mi corazón esta ira que me está consumiendo. Es todopoderoso como para darme el ánimo para ir y pedir perdón a quien tenga que pedirle perdón. En eso se manifiesta el Dios todopoderoso. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas estaban allí en la cárcel? Dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar. Estaban en la cárcel, estaban con grilletes ahí. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas orando y cantando. Y todos los presos escuchando. Y después de esta adoración, de esta alabanza, viene el terremoto y se caen las cadenas. Yo creo que cuando alabamos al Señor, se caen las cadenas. Cuando estás pasando por pruebas y te sientes encadenado, tú alabas al Señor, esas cadenas se caen. Va a haber un terremoto. Y la gente que está a tu alrededor lo va a ver. Y va a escuchar que tú estás alabando a Dios y no va a entender por qué si estás pasando por una prueba tienes tu música cantando alabanzas al Señor. No lo van a entender. No saben lo que viene después, pero tú sí sabes lo que viene después. Vendrá un terremoto y esas cadenas se van a caer porque tenemos a un Dios bueno. Así que alabar al Señor también es un girasol que Dios pone allí para decirte, hey, no estás solo, yo estoy contigo, alábame y haré algo por ti. Dios nos dice, yo soy tu pastor y nada te faltará, ¿no? En lugares de verdes pastos, Él nos va a hacer descansar, junto a aguas de reposo nos va
a pastorear. Confortará nuestra alma, nos dará fuerza. Ese es el Señor. Así que eso le cantamos a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, tú eres quien pone destellos de gracia en medio de las pruebas. Gracias por poner girasoles donde todo está seco, donde todo está muerto. Y darnos cuenta que en ti tenemos esperanza y tenemos fortaleza. Señor, tú conoces nuestros corazones. Quizás el día de hoy nos sentimos dichosos, nos sentimos completos, nos sentimos bien. Quizás no, quizás nos sentimos miserables, derrotados, abatidos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nos permitas ver esos girasoles que nos muestran tu gracia, tu misericordia y tu amor. Gracias por siempre estar, Señor. Gracias porque un día decidiste venir a nuestra casa y ya no te fuiste. Gracias porque tú no eres de los que abandonan, Señor. Gracias porque tú no eres de los que se rinden. Gracias porque tú no eres de los que se van. Alabamos tu nombre en esta noche, Señor. Tú eres nuestro pastor y tú llenas toda nuestra necesidad. Te lo decimos, lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.